Entonces, hoy día vamos a hacer la segunda parte de la presentación. Recordemos que la semana pasada hablamos de 4 motivos de consulta que nunca faltan para pedirnos que veamos algún paciente por sobrecupo o un paciente extra, como era el ojo rojo, ¿cierto? La fotofobia, el dolor ocular intenso, las entopsias y la fotopsia. Y hoy voy a partir con otro tema que son las alteraciones palpebrales. Dentro de estas, obviamente, las que ustedes ya conocen y no dudo que ya saben diagnosticar, son los chalazion y los orzuelos. Solo recordar la importancia de las medidas locales, por ejemplo, que los pacientes se apliquen calor local, que a veces les da, no se entusiasman mucho con hacer esto varias veces al día. Se enfoca más en el uso de los ungüentos o gotas que se les pueda dejar. Y siempre decirle a los pacientes que estas tienden a ser lesiones que pueden aparecer rápidamente, pero pueden demorarse harto en desaparecer, sobre todo los chalazion, que son como bien inflamatorios inicialmente, que tienen que tener paciencia. Y también nunca olvidar cómo explicarle a los pacientes si les dejan un ungüento, que el ungüento lo tienen que poner en el fondo de saco inferior y no, porque en general pacientes que lo han visto otras especialidades médicas le dicen, sí, tienen un chalazion o en medicina general o en las urgencias, les dejan el ungüento, no les explican cómo ponerse el ungüento y suelen ponérselo solamente como sobre el párpado, como por encimita, y sabemos que el efecto no es el mismo que obviamente si se lo ponen dentro del párpado para alcanzar las glándulas comprometidas. En general los chalazios son más de párpado superior por la cantidad de glándulas de meiomio que existen en esos párpados, y no olvidar que los pacientes tienen que si tienen antecedentes de blefaritis o de rosáceo ocular, insistir en el manejo como preventivo de la higiene de los párpados, como para evitar la recurrencia, ¿ya? Porque a veces los pacientes consultan porque tienen chalazion recurrentes, pero nunca se les ha hecho como un manejo como de la causa de base, ¿ya? Y hay dos temas como de afecciones perioculares que quiero revisar para que no nos olvidemos, y el primero es este cuadro, ¿ya? Que es el herpes oftálmico, el zóster oftálmico. Este es una infección viral, ¿cierto? Por el virus herpes zóster, el mismo virus que produce la varicela, y que va a producir este rash vesicular, ¿ya? Unilateral, doloroso, que compromete el dermatoma B1, que es la rama oftálmica del trigémino, el dermatoma B1. Tenemos, claro, uno a cada lado, y va a comprometer como desde del rafe medio, digamos, toda la frente, más o menos hasta la coronilla atrás, desde el canto lateral hacia atrás, el párpado superior, va a comprometer como el borde lateral aquí de la nariz hasta la punta de la nariz, pero respeta el ala de la nariz, que se corresponde al dermatoma B2, ¿ya? Este rash, factores de riesgo, son pacientes generalmente mayores de 60 años, que tienen un mayor riesgo si es que tienen alguna enfermedad que les produzca inmunosupresión, ¿ya? Y lo importante, muchas veces estos pacientes no nos van a llegar como con el cuadro agudo a nosotros, al oftalmólogo, sino que van a llegar ya con tratamiento, pero para descartar que no tengan algún compromiso ocular. Cuando los pacientes tienen compromiso de la punta de la nariz, eso que es lo que se conoce como el signo de Hutchinson, ahí es muy sugerente que pueda haber compromiso ocular, que tengan alguna lesión corneal, que tengan disminución de la sensibilidad corneal, que siempre es importante evaluarla, que puedan tener una uveitis asociada y también, obviamente, hipertensión ocular, ¿ya? En general, el tratamiento debería iniciarse dentro de las primeras 72 horas, que incluye aciclovir, 800 miligramos 5 veces al día, o puede ser valaciclovir 1 gramo 3 veces al día. Por 10 días es importante evitar la sobreinfección bacteriana, que no se rasquen las lesiones, que no se saquen las costras, que si se lava la cara, obviamente, que se sequen así como a toques para no producir más alteración de las lesiones o que se sobreinfecten. Y existe actualmente una vacuna que se llama Shingrix, que se usa en mayores de 50 años o en adultos mayores de 18 que tienen alguna enfermedad que produzca inmunosupresión, no sé, VIH, o que vayan a ser, no sé, pacientes trasplantados.
Por lo que revisé actualmente, en teoría ya estaría como aprobada en Chile, así que próximamente quizás pudiera estar. Puede ser que a futuro, como ahora ya los niños los vacunan contra la varicela, cada vez se van a ver mucho menos de estos casos. Y como, digamos, ocularmente, si hay compromiso ocular, si tiene una uveitis o tiene una queratouveitis, a veces tienen asociado, usar asociado a la ciclovir, ¿cierto?, de base, corticoides, lágrimas artificiales, a veces si no tienen ninguna alteración corneal. Igual no es malo dejar los lágrimas artificiales porque a veces tienen mucho edema, les cuesta abrir el párpado, parpadean poco, entonces igual les puede molestar, o si alguna de estas lesiones está muy cerca del borde palpebral, también podría llegar a molestarle. ¿Ya? Y el otro tema de párpado. Doctora, respecto al herpes zóster ocular, ¿cuánto tiempo podría haber como de intervalo entre las lesiones cutáneas y una manifestación ocular? Ay, no sé, la verdad que es como que si uno ve las manifestaciones cutáneas, como ¿cuánto tiempo habría que seguir al paciente esperando encontrar algo ocular? No sé si... Es que a veces llegan como, no, es variable, porque a veces a uno le llega a los pacientes que están diagnosticados hace 3 días, hace 5, hace una semana, y a veces uno no, pero a veces van como asociados como al mismo tiempo, porque igual a veces los pacientes como pueden partir como con alteraciones de la sensibilidad y todo, no aparecen directamente con las vesículas, tienen como algunas como previas, leve, y después aparece el rash vesicular. Claro. No te podría decir, no lo he visto, no lo he leído exactamente si hay como algún tiempo que uno pudiera decir, bien o no. En general, si uno lo ve bien, después... Claro, como estoy salvado o no. Claro. Pero lo que yo creo que sí, claro, aunque uno no encuentre nada al mirarlo, es verle la sensibilidad ocular, o sea, esa sensibilidad corneal. Uveitis, y a veces están súper inflamados. Incluso hay algunos que a veces casi que los han llegado a hospitalizar. Yo me acuerdo de una paciente que la hospitalizaron, que tenía mucho, como asociado de edema palpebral, tenía una querato uveitis, tenía lesiones corneales, entonces igual se trató como harto tiempo, la estuve controlando. ¿Ya? Y el otro tema son las parálisis faciales periféricas, ¿ya? Igual que en el tema anterior, lo habitual es que el paciente ya llegue con el diagnóstico, no es que llegue consulte por primera vez al oftalmólogo, porque obviamente si uno presenta una simetría facial, los pacientes van a pensar que a lo mejor tienen un accidente vascular, un tumor, cualquier otra cosa, patología, en el fondo descartar que sea una parálisis facial periférica y no central. Y recordar que, bueno, la gran mayoría de los músculos faciales y el orbicular del músculo orbicular son inervados por el nervio facial. En general, las parálisis faciales periféricas van a comprometer toda la hemicara, ¿ya? O sea, el paciente va a tener dificultad para elevar la ceja, a tener mal cierre ocular, a tener o no lagoftalmo, va a tener pérdida de la comisura del mismo lado ipsilateral, y obviamente en todas estas pruebas que uno les hace a los pacientes que tienen que haber aprendido en neurología, de que infle las mejillas, de que suba la ceja, de que cierre los ojos, que haga como que tira un beso, todas esas se van a ver alteradas. Obviamente el grado va a depender si es más como distintas intensidades de paresia o ya una parálisis franca. Existe la escala de House-Brackmann de severidad, pero digamos en el tema ocular solamente ahí nos describe en cuanto a si cierra o no cierra el ojo. O sea, hay pacientes que a veces llegan a los pocos días del diagnóstico que no cierran, que tienen todo el tiempo el ojo abierto, hay otros que cierran con esfuerzo, hay otros que casi no tienen dificultad al cierre ocular y pueden tener a lo mejor más manifestaciones en la parte, en el tercio inferior de la cara, ¿ya? Y como causa, lo más frecuente es la parálisis de vela idiopática, pero obviamente siempre se les descarta a pacientes que no tengan, no sé, un tumor, algo vascular, un tumor de ángulo pontocerebeloso, no sé si tuvieran asociado a lo mejor aumento de volumen a nivel de la mejilla, que fuera algo como un tumor de Parotia, algo así que estuviera infiltrando el nervio facial, ¿ya? Y el nervio facial, acuérdense que también inerva sensitivamente el tercio interior de la lengua,
y tiene unas ramas que inervan la glándula lagrimal, por eso muchos pacientes llegan como con lagrimeo o tiempo después, que siempre les lagrimea el ojo, entonces produce como ahí una alteración en la producción refleja de lágrimas, ¿ya? Los pacientes, obviamente, lo más importante es evaluar cuánto cierre ocular tienen, cuánto es el lagostalmo que tienen, si tienen el fenómeno de Bell, en el fondo que cuando uno cierra el ojo, la córnea, el ojo suba, entonces hay un efecto de protección a la córnea, y lo que tenemos que obviamente evitar como oftalmólogos es que no hayan queratitis por exposición, ¿cierto? Con riesgo secundario que pueda tener una infección, una queratitis infecciosa, y obviamente en el peor de los casos, que incluso esa queratitis, una úlcera muy severa que puede incluso llegar a perforarse el ojo, ¿ya? Entonces, bueno, como terapia, antes como se pensaba más como asociado a virus, se dejan antivirales, pero no está visto que sean como un tratamiento que le produzca algún beneficio a los pacientes, y en general les dejan dosis de corticoides, de prednisona, y obviamente asociado a quimioterapia, ahí a veces les hacen de terapia térmica, como electroestimulación, ¿ya? Y hasta un 70% de los pacientes que tienen parálisis periférica ya a las 6 semanas, al mes, 2 meses, ya pueden tener una recuperación como total. Obviamente también como secuelas pueden quedar con algún estropio paralítico, entonces pues ya más adelante derivar al oculoplástico en caso de que sea necesario solucionar ese estropio, no poner un peso de oro en el párpado superior para favorecer el cierre ocular. Y digamos como en agudo, asegurar una buena lubricación, que los pacientes usen lágrimas sin preservante, ya que va a tener que ser frecuente, que usen lágrimas en gel, ¿ya? Y asegurar el buen cierre palpebral nocturno, ¿ya? Se les puede decir que se pongan el gel, que se pongan estas telas tipo micropor del párpado superior al inferior para mejorar el cierre, o que usen un parche, o también está la cámara húmeda, que se puede usar con estos mismos protectores plásticos que se ponen en el postoperatorio de los pacientes, y lo recubren con plástico, así tipo, ¿cómo se llama? Este film como de cocina, y se pega alrededor del ojo como para generar un poco que se mantenga la humedad del párpado, ¿ya? Y otras alteraciones, como 2 palabras, que pueden aparecer son las celulitis periorbitarias, ¿cierto? Y las acrocistitis agudas. Solo recordar de las celulitis periorbitarias que están las preceptales y las orbitarias o propiamente tal o postseptales, y que en estos casos, aparte, las dos pueden manifestarse con este eritema, aumento de volumen palpebral, y diferenciar, o en el fondo lo importante de la celulitis es que descartar que no sea una celulitis orbitaria, o sea, que tenga baja de agudeza visual, que tenga limitación a los movimientos oculares, que no tenga un defecto pupilar aferente. Y si en el caso de celulitis orbitaria, son pacientes que se tienen que hospitalizar, un antibiótico endovenoso, y descartar causas secundarias. Muchas veces pueden ser por sinusitis, etmoidales, frontales, a veces puede ser secundario incluso un chalacio, o sea, a otra lesión como periocular, una herida que tengan, ¿ya? Y demarcar obviamente el borde donde está la celulitis para ver que no se extienda, ¿ya? Y de las dacrocistitis aguda, recordar este aumento de volumen que se produce a nivel del canto medial, donde estaría el saco lagrimal. A veces si uno comprime un poco o revisa el punto lagrimal, puede haber salida de secreción purulenta, y esos pacientes obviamente tratarlos en el agudo con antibiótico, y después ya derivar al oculoplástico para que eh, haga la resolución quirúrgica de la obstrucción de la vía lagrimal, ¿ya? Ya, cambiando de tema, ahora vamos a hablar de diplopia de inicio reciente, ¿ya? Este también, recordar, entonces las parálisis de los pares craneales, tenemos la parálisis del sexto, un tercer par craneal y una parálisis del cuarto par craneal. Recordar que estos pacientes se van a presentar con una diplopia definida como binocular. O sea, cuando el paciente tiene los dos ojos abiertos, va a referir que ve el doble. Obviamente esta diplopia, dependiendo del músculo afectado, puede ser horizontal o puede ser vertical. Y si se tapa uno u otro ojo, no necesariamente solo el ojo desviado,
va a desaparecer la diplopia. ¿Qué hace la diferencia con la diplopia monocular? Que generalmente el paciente solamente si se tapa el ojo afectado, va a disminuir la diplopia, y si se tapa el otro ojo, va a persistir con la diplopia. Y la diplopia monocular, como dato, se supone que con la prueba de agujero estenopeico debería desaparecer, porque generalmente se asocian a algún defecto de refracción o que haya que solucionar. Respecto a la parálisis del sexto par, recordar que el sexto par craneal inerva el recto lateral, ¿cierto? Entonces, si hay una mala función del recto lateral, los pacientes se van a presentar como en endotropia, ¿ya? Toda esta parálisis de los músculos, o sea, de los pares craneales, pueden ser de causa tumoral, de causa microangiopática, de causa traumática, ¿ya? Que obviamente hay que estudiar, pero como para recordar, parálisis de sexto par craneal que pueden ser unilaterales o bilaterales, están las hipertensiones intracraneanas idiopáticas, que obviamente aparte de la desviación que van a presentar los pacientes y la diplopia, pueden ser generalmente mujeres, obesas, y que al fondo de ojo van a presentar papiledema, o sea, un edema de papila en ambos ojos, ya como para el estudio. Respecto a la parálisis del cuarto par craneal, recordar que el nervio troqueal es como el más largo de los nervios del tronco cerebral y que parte de la parte posterior hacia anterior, y va a producir una diplopia que es vertical, ¿ya? Recordar que las diplopias verticales o las desviaciones verticales son menos toleradas que las desviaciones horizontales, y con pocas dioptrías plasmáticas, o sea, dioptrías prismáticas, van a presentar síntomas. Los pacientes hay que diferenciar cuál es el ojo que está en hipertropia primero. Generalmente van a tener, los pacientes cuando inclinan la cabeza hacia el lado del ojo afectado, va a empeorar la diplopia y por lo tanto pueden tener un tilt de cabeza compensatorio hacia el lado contralateral. ¿Ya? A veces hay pacientes que tienen también tilt de cabeza, como que la giran hacia el mismo lado donde está la lesión, porque pueden tener como un tilt paradójico que en el fondo en esa posición tratan de sacar el ojo, como que el ojo se eleve lo máximo posible para que en el fondo no se suprima esa visión. ¿Ya? Y existe este test de 3 pasos de Bielchowski que hay que hacer como para identificar cuál es el ojo afectado. ¿Ya? Y en específico, lo que no se nos puede pasar son las parálisis del tercer par craneal. Recordemos que el músculo, o sea, el nervio oculomotor inerva el músculo, tiene una rama superior que inerva el recto superior, el elevador del párpado superior, y una rama inferior que es el recto inferior, el recto medial y el oblicuo inferior. Y va a producir, los pacientes se pueden presentar con tosis, obviamente, va a estar el ojo en exotropia, y va a tener una limitación tanto al elevar el ojo, al bajar el ojo y al moverlo hacia la nariz, ¿ya? Y produce obviamente una diplopia de tipo horizontal. Lo importante de las parálisis de tercer par, podemos definirlas como completas o incompletas dependiendo del grado de oftalmoplegia que tenga el paciente, o sea, cuán paralizado esté todos los músculos. Completo sería que en el fondo el caso que el paciente está totalmente con tosis, totalmente el ojo desviado. Incompleto pueden haber grados variables, y esos grados variables van a hacer que el paciente vaya a tener diplopia, porque cuando están con una parálisis completa, como el ojo está tapado con todo el párpado, como si fuera como un parche, no va a referir esa molestia, ¿ya? Y lo más importante es descartar que tengan o no tengan compromiso pupilar, ¿ya? Aquellos pacientes que presentan midriasis significa que está habiendo una causa externa, expansiva, un aneurisma, un tumor, que está comprimiendo las fibras parasimpáticas que inerva la pupila, ¿cierto? Que van por la parte externa del nervio oculomotor, ¿ya? Entonces, lo más importante es mirarle las pupilas, ¿ya? Las causas pueden ser idiopáticas, también cuando son vasculares o microvasculares, que es lo más frecuente, generalmente pacientes diabéticos, hipertensos, con algún riesgo cardiovascular, ahí no va a haber compromiso de la pupila, entonces ahí podemos estar más tranquilos. Pero si tiene un tercer par con compromiso pupilar, los pacientes tienen que ir a la urgencia para que le haga una neuroimagen para descartar si hay un tumor o un aneurisma, que puede ser de la comunicante posterior o de la arteria carótida interna, ¿ya? Entonces que eso no se nos tiene que pasar.
Ya. El otro tema, vamos a hablar de disminución de agudeza visual súbita no dolorosa, y en esto incluí tres patologías, ¿ya? En primer lugar tenemos las oclusiones venosas, tenemos oclusiones de rama y las oclusiones de vena central de la retina. En cuanto a las oclusiones de rama, son oclusiones a nivel de los cruces arteriovenosos, ya secundarios a aterosclerosis. Tienden a ser más frecuentemente en el cuadrante superior, a diferencia de la fotografía, pero en el cuadrante superior temporal, como en esa rama mayor, hay mayor número de cruces arteriovenosos, entonces por eso tiende a ser más frecuente, ¿ya? Hombres y mujeres, generalmente adultos mayores, factores de riesgo, la edad, la hipertensión, la dislipidemia, ¿cierto? Y pueden tener buen pronóstico visual, obviamente todo va a depender también si tienen o no tienen edema macular secundario. Y en el caso de las oclusiones de rama venosa, la oclusión se produce a nivel de la lámina cribosa, las edades son similares, acá la diabetes sí forma parte como de factores de riesgo, y obviamente el pronóstico visual va a depender del tipo de oclusión que vayan a tener. Entonces, acá les hice como un cuadro comparativo. En general, todos los pacientes, sea de rama o de vena central, van a tener dilatación de los vasos en la zona afectada, tortuosidad vascular, hemorragia en llama, en astilla, en punto, pueden haber manchas blandoalgodonosas, edema macular, edema de retina. Obviamente, en el caso de oclusión de rama va a estar circunscrita a la rama que está afectada, ya que puede ser una rama mayor, o sea, la rama superotemporal, de la arcada inferotemporal, la nasal inferior o la nasal superior. Puede ser macular, que a veces es una pequeña rama, por ejemplo, pacientes que ya no son diabéticos, como les dije, factor de riesgo, y que de repente uno les ve unas microneurismas, solo en la rama, solo a nivel macular. Ya a veces son menos frecuentes de ver, pero puede ocurrir, ¿ya? O oclusiones que son más bien periféricas, que no afectan en el fondo la mácula, ¿ya? Y en el caso de las oclusiones venosas va a tener un compromiso de los 4 cuadrantes, ¿ya? Más edema de disco. ¿Cómo clasificar una oclusión? Ya se pueden clasificar en isquémicas o no isquémicas de acuerdo a la geografía. Estos son estudios que se hizo hace mucho tiempo estas definiciones de isquémica o no isquémica, de acuerdo a la geografía. Entonces, en el caso de rama, son aquellas que tienen menos de 5 dioptrías de zona de isquemia, o sea, 5 diámetros de disco de no perfusión de zona de isquemia, o mayor a 5 diámetros de disco se considera isquémica. Y en el caso de las oclusiones venosas, es mayor al número de diámetros de disco que tiene que haber comprometido, puede ser no isquémica menos de 10, isquémica mayor a 10 y indeterminada, que a veces los pacientes tienen mucha hemorragia, al minuto que se hace la angiografía, entonces no se alcanza a definir, pero un gran número de esos va a pasar a isquémica, ¿ya? En ambos casos hay un compromiso de que pueda afectarse el ojo contralateral, porque ya obviamente las causas tienden a ser más sistémicas, ¿ya? Y en todos deberíamos realizar las angiografías y OCT para definir si tienen el grado de isquemia, obviamente si tienen o no la presencia de edema macular. En el caso de las oclusiones de rama, hasta un 30% puede tener edema macular y la neovascularización puede llegar a un 20, un 40%. Con un riesgo de hemorragia vital hasta un 60% si no hay tratamiento. O sea, en general, en estos casos, cuando hay presencia de neovascularización es cuando tienen que realizarles el láser, ¿ya? Y en el caso de las oclusiones venosas, de vena central de la retina, la isquémica obviamente va a ser peor, va a tener peor agudeza visual inicial, más riesgo de neovascularización, tanto del iris o a nivel del ángulo, más riesgo de glaucoma neovascular, que es el glaucoma que se llama como el glaucoma de los 100 días, que hay que estar pendiente los primeros 3 meses de estos pacientes que no vayan a hacer glaucoma, y ante la presencia obviamente de neovascularización de la retina, hacer el tratamiento del láser correspondiente, ¿ya? Y el edema macular obviamente también es mucho más frecuente en el caso de las oclusiones venosas. Y el otro tema, que es poco frecuente, pero también se considera una emergencia oftalmológica, son las oclusiones arteriales. También puede ser oclusión de una rama arterial o de la arteria central de la retina.
el ojo hay poco tiempo, digamos, como para prevenir el daño que pueda producir las oclusiones arteriales, que antes se describe como 90 minutos. Son pacientes que van a llegar con muy mala agudeza visual. En el caso de las oclusiones arteriales de arteria central de la retina, pueden llegar en PL, en cuentadedos, ya van a tener un defecto pupilar aferente en esos casos. Y lo importante es que pacientes que tengan una oclusión de arteria central de la retina o que tengan episodios de amagrosis fugax, pueden tener un alto riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, ¿ya? Entonces, si el paciente consulta por eso, obviamente hacerle todo el estudio cardiovascular correspondiente. En cuanto a causa, la ateromatosis carotídea es la primera causa para oclusión de arteria central de la retina, y los embolismos carotídeos para las oclusiones de rama arterial. Y hay obviamente algún otro trastorno de coagulación, vasculitis, etcétera, o algún proceso ocular que pueda producir aumento de la presión intraocular, ¿ya? Los fondos de ojos de la oclusión central de la retina son como características que se ve una retina muy pálida, los vasos van a estar como estenosados, con una atenuación vascular marcada. En general, digamos, la fobia se puede ver como más llamativa, que es lo que se llama el cherry red spot, ya que es en el fondo la retina ya está pálida y está isquémica, y por lo tanto se logra ver la circulación coroidea, ¿ya? Y existe algún porcentaje de pacientes que tienen una arteria ciliorretinial, que es rama de la arteria oftálmica, que en el fondo protege a que no haya compromiso macular, ¿ya? Pero también uno puede tener pacientes que tengan solo oclusiones de esa arteria en particular, entonces independiente de que no tengan todo compromiso de toda la circulación arterial de la retina, igual van a tener muy mala agudeza visual, ¿ya? Entonces estos pacientes, hacerle estudio cardiovascular, estudio carotidio, no hay ningún tratamiento aprobado. Generalmente los pacientes uno los ve cuando ya llegan tarde, digamos, ya pasó el tiempo. Existen algunos cuadros que pueden llegar incluso con peor agudeza visual, que es cuando tienen compromiso de la arteria central de la retina, más de la arteria oftálmica, ¿ya? Entonces ahí se compromete tanto la circulación de la retina la irrigación de la retina neurosensorial y de la retina externa del EPR y de los fotorreceptores por compromiso de la coroide. Entonces tienen peor agudeza visual, y también existen pacientes que a veces tienen cuadros, son mucho menos frecuentes, diría yo, que son cuadros mixtos, que tienen oclusiones arteriales y venosas al mismo tiempo. Entonces tienen un fondo de ojo que se ve como pálido, pero con hemorragia. Entonces eso ya son más difíciles a veces hay que dar la duda cuál es la causa, que fue primero. En teoría supone que debería ser la causa arterial, después por compresión, podría haberse producido también la oclusión venosa, ¿ya? El pronóstico en general visual es malo, y de vida también es malo, una mortalidad hasta un 20%, pero a diferencia de las oclusiones venosas, tienen menos riesgo de leucemia vascular y de neovascularización, ¿ya? O sea, esto es importante obviamente saberlo, es poco frecuente, uno ve poco, muy poco. Yo he visto 3, que creo que es harto en general, pero son pacientes que ya obviamente llegaron tarde y no hay nada que hacer, ¿ya? Pero sí enfatizar en todas las enfermedades de riesgo cardiovascular, porque obviamente el ojo funciona ahí como un órgano afectado, pero obviamente tiene más riesgo de infarto, más riesgo de accidentes vasculares y otras complicaciones, ¿ya? Ahora vamos a hablar de disminución de agudeza visual súbita dolorosa, que es como el cuadro típico, así que uno tiene que pensarlo, ¿ya? Que son las neuritis ópticas, ¿ya? La neuritis óptica es una inflamación del nervio óptico, y son pacientes que se presentan con una disminución de la agudeza visual súbita, que puede ir empeorando con los días, son unilaterales, dolorosos los movimientos oculares, van a tener alteración de la visión de colores, por eso es importante hacerles el Ishihara, de la saturación del rojo, o sea, digamos que el rojo lo ve más pálido. Pueden tener disminuciones de alteración del campo visual, puede ser central, o paracentral, o superior, no, pueden tener distintas presentaciones. Y en general son mujeres, ¿ya?
adulta, joven, puede tener algún cuadro viral como prodromo. Y existen dos tipos de presentaciones, las típicas y las atípicas, que nos ayudan en el fondo a buscar cómo pensar en posibles causas de la neuritis, ¿ya? En general, los pacientes con neuritis óptica, lo más frecuente es que no tengan edema de papila, ¿ya? 2/3 de los pacientes no lo van a tener, 1/3 lo va a tener. Si 1/3 de los pacientes lo tienen, obviamente es un poco más fácil hacer el diagnóstico, y es súper importante evaluar la presencia de efecto pupilar aferente, ¿ya? Esto lo van a tener porque en general puede que el paciente, obviamente se dice, los pacientes con neuritis óptica son pacientes que los pacientes no ven o tenemos baja agudeza visual, y que el médico no ve nada al fondo de ojo, porque también lo ve normal, pero sí las pupilas van a estar, va a haber esta alteración del efecto pupilar, y pueden tener, obviamente, inicialmente las alteraciones de la saturación de rojo o Ishihara. Ya la agudeza visual puede ser variable. En el momento de la presentación no es tan mala. Si la agudeza visual es más mala o muy mala, no sé, llegar en movimiento de mano o NP, LPL, obviamente hay que pensar más en una neuritis óptica atípica que una típica, ¿ya? En un porcentaje importante igual se asocian a esclerosis múltiple, y obviamente a todos estos pacientes hay que hacerle resonancia nuclear magnética de órbita y de cerebro, o para buscar la causa, ¿ya? Entonces ahí salen los signos y los síntomas de los pacientes con neuritis óptica típica. La típica podríamos considerar que fuera bilaterales, que tuviera muy mala agudeza visual, que la visión no va mejorando a lo largo de los días, ¿ya? Y es importante también hacer la resonancia, porque en la medida que, de acuerdo al número de lesiones como desmielinizantes que se puedan ver inicialmente asociado al cuadro de neuritis óptica, es la probabilidad de que tengan esclerosis múltiple a largo plazo, ¿ya? Y también las resonancias nos sirven para ver como la zona del nervio óptico que está afectada, porque que tiene como una parte que es intraocular, la parte intraorbitaria, que generalmente es la que está afectada por las neuritis atípicas, la parte canalicular a nivel del canal óptico, y después la intracraneal. Y generalmente las atípicas pueden ser como más de 2/3 de la mitad del nervio óptico afectado, que sean canaliculares, que sean quiasmáticas, que sean bilaterales. Entonces, en esos casos ya hay que pensar como unas neuritis ópticas asociadas a mediadas por anticuerpos, como son los anti-MOG o los aquaporina 4, asociados con estos cuadros de neuromielitis óptica, ¿ya? Existe un trabajo que es la Optic Neuritis Treatment Trial, ya que ahí se vio que los pacientes tienen que ser tratados inicialmente con corticoides intravenosos para acelerar la mejoría visual. Obviamente, si los pacientes no se trataron, no consultaron, etcétera, igual van a mejorar si tienen una neuritis atípica, ¿ya? Y tiene que ser con metilprednisolona 1 gramo 3 veces al día por 3 días, ¿ya? Y después se puede bajar a dosis orales por 11 días, y no dar inicialmente corticoides orales, porque eso sí se ha visto que puedan tener mayor tasa de recurrencia de las neuritis, ¿ya? Y aquí, y el último tema que vamos a hablar es el trauma ocular, y de esto obviamente sabemos que pueden haber traumas contusos, quemaduras, complicaciones oculares, traumas de párpado, de compromiso de músculos extraoculares, traumas a nivel de la vía lagrimal, uveitis traumática, ifema, lesiones perforantes, estallidos oculares, etc. Y de estas me quiero centrar como en dos temas, que son, en primer lugar, la uveitis traumática y el ifema. Ya, generalmente, esto se va a producir secundario a un trauma contuso. Hablamos como de microifema cuando vemos este tindal hemático, pero no hay un nivel, digamos, de sangre a nivel de la cámara anterior, ¿ya? Y los ifemas los podemos clasificar en el fondo por grado. Si tiene como 1/3 de la córnea, podemos decir grado 1, grado 2, y ya llega hasta la mitad
de la cámara anterior, ya tiene 75% de la cámara anterior comprometida de grado 3 y grado 4 cuando ya está comprometida con sangre toda la cámara anterior, que es lo que se llama una bola 8, ¿ya? Mientras más grados de IFEMA tenga el paciente, más probabilidad tiene de tener hipertensión intraocular, de que haga como una impregnación de la córnea. Es importante, obviamente, en los pacientes que tengan IFEMA, hacer gonoscopía, pero a veces no se hace en el mismo minuto de que uno los ve del trauma, porque obviamente al comprimir o al apretar con el gonoscopio hay más riesgo de resangrado. El riesgo de sangrado de los IFEMA generalmente son en los primeros 3 a 5 días, la primera semana. ¿Ya? Entonces hay que estar controlando a los pacientes cada 24, 48 horas, controlarles la presión intraocular, a veces no esperar que estén con la presión intraocular, que probablemente alta inicialmente, sino que igual dejarles tratamiento como profiláctico, de acuerdo al grado de IFEMA que uno les vea. Todos estos pacientes que con traumas oculares contusos dilatarlos. Ahora, a veces cuando tienen mucho tindal hemático o tienen mucha IFEMA, obviamente dilatarlos en la primera consulta no va a ser la diferencia, digamos, pero cuando ya se puede y todo, aparte de que está como, no está tan claro si el uso de midriáticos, o sea, como para prevenir, ayuda en el fondo, muchos dicen que no hay que dilatarlos si tienen un IFEMA, como importante porque el mismo iris ayuda como a reabsorber esa sangre se va a reabsorber a través del iris, entonces no dilatarlo de acuerdo al grado de IFEMA. Si tienen un poco de IFEMA bajo, ya no, lo podríamos dilatar y evaluar si no tenga como un fibro retinae, que no tenga un edema de Berlín, que no tenga un desgarro, un desprendimiento de vitrio traumático, una hemorragia vítrea, obviamente lesiones más complejas a nivel del polo posterior, ¿ya? Importante como de manejo, que los pacientes estén con la cabecera elevada, como en el fondo para que este IFEMA vaya decantando, el uso de prednisolona, ¿ya? De acuerdo a la SBDA, los antiglocomatosos, como les comenté, los midriáticos ahí, como les digo, no está bien, no hay consenso, digamos, ¿ya? Y controles frecuentes cuando se puede hacer guionoscopía, obviamente hay que buscar que no tenga recesión angular, que no tenga una iridodiálisis, una ciclodiálisis, otras lesiones a nivel del iris, y seguimiento a largo plazo, ¿ya? Porque hay pacientes que pueden tener un riesgo de una recesión angular, otra lesión a nivel del ángulo, pueden tener un riesgo de glaucoma de 10 años, ¿ya? Y generalmente los IFEMA, no sé, como causa, por ejemplo, de deportes, tiene que ver como con pelotas, como golpes con pelotas chicas, sean de golf, de paddle, paintball, por ejemplo, todos esos son causas. Ya pelotas como más grandes, digamos, pelotas de fútbol, a veces no van a producir como el trauma, porque en el fondo la estructura ósea de la órbita evita en el fondo que toque el ojo propiamente tal, ¿ya? Y el último tema son las quemaduras oculares, ya recordar que hay quemaduras que pueden ser por ácido o por álcali, aquí salen los distintos ácidos, los álcali y qué tipo de producto lo puede tener, ya son peores las quemaduras por álcali, ya con estos pH como elevados, ya que van a denaturar, no precipitan las proteínas, son lipofílicos, penetran mucho más en la córnea, degradan el colágeno, los proteoglicanos y son más severas, ¿ya? Los ácidos a veces, como las proteínas coagulan, produce como una barrera que puede ayudar a que haya menor penetración en el fondo del agente que produce la quemadura. Hay que considerar una emergencia ocular con riesgo de ceguera. Obviamente hay que preguntar al paciente ya con qué líquido o qué sustancia le cayó al ojo, cuánto le cayó una gota, le cayó un chorro, le cayó un balde, se cayó, no sé, alguna cosa donde había mucho de este líquido. Obviamente evaluar los dos ojos, ya generalmente son más en hombres en edad laboral, y hay que evaluar la córnea, la conjuntiva y el limbo, ya el limbo es súper importante. A veces incluso los ojos se pueden ver muy blancos, pero eso significa que estamos más mal porque hay palidez en el fondo y hay isquemia a nivel de las células limbares, células madres limbares, entonces son pacientes que van a requerir tratamientos obviamente más intensivos. A veces hay pacientes que
que tiene una quemadura y que están epitelizados, pero se ven así blancos porque ya está quemado en el fondo más el estroma, ya se quemó la Bowman, entonces siempre evaluar todas esas estructuras. Existen unas clasificaciones para definir el grado de quemadura ocular, como la más antigua era el Roper Hall, que tenía 4 estadios ya, y nos habla del pronóstico, de acuerdo a si hay o no de efectos epiteliales, cuánto efecto epitelial, y el compromiso de la conjuntiva. Y hay una otra clasificación que es relativamente más nueva, que es de DUA, que habla de 6 estadios, de acuerdo al pronóstico, y aquí es un poco más específica en el sentido de que habla del compromiso limbar, de cuántas horas de reloj están afectadas y cuánto compromiso de la conjuntiva tienen los pacientes, ¿ya? Importante siempre a estos pacientes hacer lavado profuso, o sea, con suero fisiológico, con ringer lactato, con lo que haya disponible. Yo, en general, si llegaba un paciente que había tenido, no sé, un accidente de trabajo y habían tenido una quemadura y le habían lavado, a veces solo con agua en la llave ya, inicialmente, o lo que haya, igual les hacía más lavado, digamos, porque igual lo ideal es que sea un lavado como a chorro, que a veces no sé, les irrigan el suero así como suave, y la idea, o sea, si no se puede hacer a chorro, digamos, apretando el, el suerito que les pasan, o con jeringa, ya como a presión, ponerle anestesia tópica, limpiar bien los fondos de saco superior, inferior, que el paciente mire en todas las direcciones, ya por lo menos 30 minutos, 2, 3 litros inicialmente, obviamente de acuerdo a la cantidad de líquido que tuvo o del producto que le cayó en el ojo, ¿ya? Importante dilatar a los pacientes con ciclogil, como para que no tengan tanto dolor. Se puede inicialmente parchar el primer día, dejarles dosis altas de vitamina C que ayudan como un cofactor del colágeno. Doxiciclina también se puede dejar para ayudar a disminuir la inflamación, ¿cierto? Que se asocia ahí a las metaloproteinasas. Por ejemplo, lo pueden parchar el primer día y al segundo día lo ven, y de acuerdo al grado de compromiso lumbar, etcétera, definirse si su paciente solamente pueden ser manejados con manejo médico, si van a necesitar manejo quirúrgico con membrana amniótica o otro procedimiento, ¿ya? Y lo último, que me parece que si viene y nos pide un paciente que hayamos operado, que sea un postoperatorio reciente, deberíamos siempre evaluarlo, ¿ya? Si operamos de FAC o algún paciente y se queja de dolor, o ojo rojo, disminución de la visión, o sea, no se nos pueden pasar una endoftalmitis, o pacientes, no sé, operados de trabeculectomía, que estén filtrando, que les baje la presión, que estén hipotónicos. Entonces, obviamente, si queremos aprender a operar y operar a los pacientes, no se nos puede olvidar que también tenemos que ser responsables del postoperatorio de los pacientes, de las complicaciones, y que si un paciente que operamos está con alguna molestia, evaluarlo, aunque sepamos, no sé, que a lo mejor le está solo molestando el punto del pterigio, ni que no tiene nada más, pero obviamente nunca subestimar en el fondo el síntoma que puede tener el paciente, porque obviamente no queremos que se complique más a largo plazo, ¿ya? Entonces aquí, como resumen, les junté como todos los motivos de consulta. Obviamente le separé como el motivo de consulta como más significativo de cada patología, pero obviamente todo esto, cada patología tiene más de algún síntoma o signo que el paciente va a referir, y obviamente podemos agruparlo en más de una categoría. Ya obviamente ustedes con la práctica podrían sumarle más diagnósticos, no sé, pues en ojo rojo podrían incluir una pingüeculitis, un pterígeno inflamado, o si tienen entopsia, o que sienten que ven como algo que se mueve, quizás puede ser una hemorragia vítrea, podría ser una uveitis posterior, ya, si tienen diplopia, a veces no son las parálisis típicas, o tienen, no sé, miastenia gravis ocular, que puede producir distintos grados de estrabismo y de tosis palpebrales, y ahí ustedes pueden ir incluyendo en cada categoría las patologías que les parezcan más significativas, y obviamente hacer su propio cuadro ahí, resumen a los pacientes pediátricos.
ya, porque obviamente todo lo que hablamos es de pacientes adultos, algunas patologías se sobreponen obviamente con los pacientes pediátricos, pero pueden hacer su propio listo, ¿ya? Y ahí terminamos. Si tienen dudas, a cuál de todos estos pacientes van a decidir ver, a quienes no, a quienes los van a derivar, para que me cuenten. Preguntas. ¿Cuáles les han llegado? ¿Cuáles no han visto? ¿Cuáles les gustaría ver? Ya, la Pascal ahí que está mirando la cámara. A mí me tocó ver un paciente que había tenido una causticación ocular. ¿Ya? Pero había tenido una causticación un mes antes. Y al momento en que lo vimos seguía muy inflamado, no epitelizaba la córnea. Lo estuvimos siguiendo harto tiempo, pero en el fondo ya había pasado como el manejo más agudo. Claro. Entonces fue más como el manejo posterior y al final le terminamos poniendo una membrana amniótica y terminó de epitelizar. Sí, pues sí, a veces los pacientes se ven así, pero te juro que de lejos están desepitelizados de conjuntiva y de córnea. Por ejemplo, uno piensa como, no sé, en productos químicos, así como de limpieza y todo, pero a veces los pacientes se confunden. Yo he visto pacientes que se confunden de gota, no se ponen la lágrima o la gota del glaucoma y tienen gotas, no sé, pues de ácido salicílico, que sea, no sé, en alguna parte como a los callos de los pies y se echan esa gota. Y eso tiende a ser un ácido, pero llegan súper desepitelizados y súper comprometidos. Entonces esos pacientes siempre hay que estar controlando los enzimas, obviamente a veces, y como a largo plazo, porque igual las quemaduras también van a afectar, no sé, el trabéculo, pueden producir una trabeculitis, ¿ya? Controlarles la presión, que epitelicen, a veces va a haber que ponerle lentes de contacto terapéuticos para que epitelicen o hacer un manejo como mucho más intensivo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, la idea es que ojalá vean en la beca todos estos diagnósticos, probablemente los van a ver, o por lo menos uno, como para tener como las características típicas de cada uno. Obviamente hay pacientes que se salen de la norma de estas descripciones, que tienen uveitis, que apenas les duelen, que no cumplen o que tienen más de una patología o tienen de base alguna característica que los confunde, no sé, pues pacientes que tuvieran tosis palpebral de base en los dos ojos que no están operados, que después llegan con una diplopia y uno dice, ya, pero ese ojo está en tosis, no está en tosis, que lo pueden hacer obviamente que los confundan. Entonces es importante que tengan como su esquema mental de qué cosa buscar, pero obviamente hay pacientes que se van a salir de esa norma y de acuerdo a eso definir bien los diagnósticos.